Hola, saludos amigos y amigas. Tenemos hoy la oportunidad de compartir con ustedes con un invitado especial. Hoy tenemos en nuestro espacio de entrevista a Jorge Amado Cuéllar Núñez. Él nos acompaña desde México, quien les habla Isabel Criasola de Motivarte. Y hoy estaremos compartiendo un tema muy especial, un tema que a todos seguramente nos va a resonar un poco por todas las experiencias de vida y se llaman las heridas emocionales. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, muy bien, muy contento y muy honrado de poder estar aquí contigo y con el equipo de Motivarte para poder platicar, ¿no? Muchas gracias por la invitación, te lo agradezco y pues aquí estamos a la orden. Bien, gracias por acompañarnos porque sabemos que pues vamos a brindar este espacio, un conocimiento muy valioso para las personas que nos siguen, que nos escuchan. Yo quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es eso de las heridas emocionales? Porque pareciera ser un término común en algunos y otros pues no tan fácil de identificar. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, las heridas emocionales ya tienen algunos años que se ha estado hablando mucho de este tema porque se ha visto que ha habido pues mucho daño, ¿no?, en las personas que lo viven y lo sufren. Estas heridas, quiero decirte que nacen en la infancia, por eso es que muchas veces son muy difícil a veces de detectar exactamente cuál es la herida que presentas, pero sobre todo cómo sanarlas, ¿no? Muchas veces esto es lo difícil, cómo sanar esas heridas. Pero sí, como te digo, vienen de la infancia, básicamente, por el trato de los papás especialmente, o el ambiente familiar en el que hayan vivido en su niñez. Y tenemos la oportunidad de estar compartiendo con Jorge Cuéllar. Él es psicólogo, conferencista de la Fundación de Desarrollo Integral, orientador de familias y parejas, y ha trabajado como preventor de adicciones en instituciones educativas, en empresas, instituciones de gobierno en México, y es especialista en el desarrollo de la inteligencia emocional. Por eso, pues, la invitación para abordar este tema tan interesante y tan importante. Porque, como bien señalas, parten o surgen en la infancia. Entonces, allí donde hay que hacer un trabajo valioso como padres, como educadores, como cuidadores y todos aquellos que tenemos la gran responsabilidad de atender a los más pequeños, porque como lo señalas, esa interacción, el ambiente, las relaciones van a marcar o positivamente o causar esas heridas que podemos arrastrar por muchos años, ¿no? Y que si no identificamos, no buscamos cómo solucionar y cómo pues darle un cambio a nuestra vida. Algunos pasos que nos permitan identificar estas heridas, Jorge. Compartirte esto porque imaginemos esto, un acontecimiento que nos produzca una emoción intensa, por ejemplo dolor, rabia, soledad, ira, miedo o tristeza, y que no logramos resolverlo de forma adecuada, que esas emociones a veces nos ganan y nos descontrolan. Cuando esa emoción intensa se fija en nuestro interior, se va creando la herida emocional. Si no tenemos estas herramientas necesarias, como ahorita lo comentabas tú bien, identificar la emoción, pues sí, repito, es muy difícil de poder salvarlas. Los eventos traumáticos de la infancia, como ya lo mencioné, pueden ser que hubo abusos, que hubo fallecimientos de familiares, maltratos, alcoholismo, pueden desarrollar este tipo de heridas. Y las señales de alerta que nos pueden avisar qué es lo que está pasando con esto, por ejemplo, número uno, pueden ser los niveles elevados de ansiedad. La persona de pronto presenta palpitaciones, temblores, sudoración excesiva, ¿qué más? Sensación de que hay un peligro inminente, respiración acelerada, entre otras cosas. Pueden haber también dificultad en las relaciones afectivas, que eso es lo más característico en la mayoría de las heridas, no en todas. Hay unas que no son tan perceptibles, pero sí, la relación con las demás personas sí es difícil. Los problemas del sueño, también empieza a presentar a la persona problemas del sueño, pensamientos obsesivos, porque
vienen ideas recurrentes que van generando un malestar muy muy importante en la persona, como ya lo mencioné, ¿no? Ansiedad, etcétera. Mucha inseguridad, miedo, desconfianza, actitud defensiva o agresiva, constantemente están o a la defensiva o agrediendo para protegerse, porque son mecanismos que la persona va desarrollando para poder defenderse del dolor, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que si nos vamos como acostumbrando a este sentir o a una gestión inadecuada de estas emociones, podemos acostumbrarnos a sentir y esas emociones intensas y no tener cómo resolverlas, ¿verdad? Y el problema es que como lo vivimos diario, ¿no? En nuestra vida infantil, lo vamos aprendiendo y lo vamos haciendo propio. Eso es lo que torna difícil la situación, porque como uno lo llega a ver como normal en cierto modo, pues de pronto en la niñez puede ser que a lo mejor esas defensas que utilizaste te sirvieron, ¿no? Y te fueron útiles en algún momento, pero resulta que cuando creces te vas dando cuenta, mejor dicho, porque como dices, lo vas haciendo propio, pero sí te vas dando cuenta de que como que no te funciona la forma en que reaccionas ahora, ¿no? Ahora la gente pues ya también reacciona o agresivamente o defensivamente, entonces ya es más difícil el poder tener una buena relación, pero es justamente esto, que como estás creciendo con ello, primero no lo detectas, no te das cuenta, crees que es parte de ti, ya después es cuando te vas dando cuenta por las situaciones incómodas que presentas tú mismo, ¿no? Y es cuando dices, bueno, creo que esto no va a ser normal, ¿estás de acuerdo? Y es así como más o menos vas logrando identificar que tienes un problema serio, ¿no? Bien, entonces podemos decir que son esas secuelas psicológicas que han estado allí en nuestro pasado, pero que afectan nuestro presente y que sin duda van a condicionar nuestro futuro. Es correcto, así es, definitivamente. Y sí, es lo que nos lleva a cómo nos comportamos ahora. Incluso, Isabel, nos lleva también en comportamiento, también en cómo nos expresamos. O sea, ya sea verbalmente o físicamente, pero a mí me parece una cosa muy interesante esto de lo físico, porque resulta que dependiendo de la herida emocional, se han detectado 5 heridas principales emocionales. Dependiendo de la herida emocional que presente la persona, es también el físico que va a tener, es algo muy interesante. O sea, también la forma del cuerpo te expresa esa herida que presenta la persona. Y te digo, si no sabes del tema, pues obvio ni cuenta te das de que tiene un problema así. Pero hoy que lo estás aprendiendo, quiero invitarte a que pongas atención a eso en tu cuerpo, para que veas también, ahorita te voy a explicar cuáles son las heridas que existen, para que ya puedas identificar cuál es la que presentas y que sepas también cómo empezar a sanarla. También cabe aclarar que hay quienes presentan una sola herida muy, muy, muy marcada, hay quienes presentan varias, pero todos de algún modo presentamos heridas emocionales de la infancia. Y esto pues tiene que ver en gran medida con la desafortunada cultura codependiente que vivimos en Latinoamérica. Y muy interesante eso que nos menciona. Precisamente estuve pues en estos días leyendo algo en relación a esto y cómo las características fenotípicas hablan de esas heridas emocionales, como tú bien lo señalas, y es impresionante, ¿no? Entonces, claro, cuando uno indaga en el tema, uno va como por la calle, bueno, mira, tiene estas características según lo que uno lee, ¿no? Si la persona es encorvada, si es más delgada, si sus brazos pues son más alargados, o aquellas personas que pues carecen como de esa contención en su masa muscular, son muy robustos, ¿no? Entonces, sé que allí, pues también esas 5 heridas que sé que ahorita pues no las vas a mencionar y me encantaría que nos las compartas, cada una tiene como unas características fenotípicas bien identificadas, ¿no? Científicamente lo han ido estudiando. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son esas 5 heridas más frecuentes? Es correcto lo que dices, ¿eh? Las 5 heridas más frecuentes son, número 1, el abandono. El abandono es una de las más frecuentes. Esta herida se abre cuando
nuestras necesidades afectivas de la niñez no nos la cubrieron por tiempo prolongado. O sea, fueron a lo mejor, nos dejaron mucho tiempo solos. Entonces, pues hemos experimentado la soledad, y eso nos trae, por la misma soledad, pues que también sintamos falta de afecto o que nos sintamos desprotegidos. Una de las principales características de la herida del abandono, que tiene mucha relación con la codependencia, déjame decirte. Estas personas que padecen esta herida, que la tienen abierta, pueden intentar obtener el afecto que les ha faltado en la infancia, en parejas, en amistades, en hijos, pero como te decía, pueden desarrollar dependencia emocional justo por esa carencia, ¿no? Esa herida del abandono. Más adelante vamos a profundizar más para explicarte los detalles del cuerpo. Ahorita quiero mencionarte las heridas brevemente. La segunda es la herida del rechazo. Esta, pues obvio, ¿no? Es más que evidente, nos han rechazado desde niños, que no nos hayan aceptado, por ejemplo, nuestros pensamientos, sentimientos, que de repente queremos platicarle algo a mamá cuando somos niños y no, espérame, al rato me cuentas, ¿no? Ya estamos siendo rechazados por mamá o por papá o en la escuela, ¿no? Herida número 3, herida de la humillación. Herida de la humillación, cuando sobajan a los niños, cuando además de rechazarlos les dicen tú no puedes, tú eres un inútil, etcétera, ¿no? Herida número 4, herida de la traición. Esta es una de las más difíciles de sanar, quiero decirte. Queda muy profundamente incrustada en el cuerpo de la persona, de tal manera que es complicado, ¿no? La persona a veces no quiere tampoco transformar a bien su vida, porque de alguna manera siente comodidad en la forma de comportamiento. Más adelante te explico. Y la herida número 5 es la herida de la injusticia. Esta herida se abre cuando en la educación que hemos llevado ha sido autoritaria, que nuestros padres han decidido, nos guste o no, por todo de la familia, no nada más por nosotros. Esas son las 5 heridas emocionales. Y vemos que, bueno, muy comunes. Yo creo que, como tú lo señalabas hace un rato, ¿verdad? Todos hemos atravesado por alguna de estas heridas, y unos con mayor énfasis que otros, muy marcados, y que han sido, como tú lo señalabas también, momentos pues, que han generado traumas y que les cuesta un poco más salir de eso que les ha tocado vivir. ¿Estas heridas emocionales pueden ser sanadas? Por supuesto que sí pueden ser sanadas. Claro, para poder sanar la herida, como pues es una situación que ha estado muy profunda en tu interior, pues sí requiere de terapia psicológica. No es solamente, porque me han preguntado algunas personas, oiga, ya con esta plática que me dio, ¿cree que ya puede empezar a sanar las heridas? Digo, puedes intentarlo, pero no es suficiente, porque sí necesitas un proceso para profundizar e ir poco a poco soltando, porque una de las formas en que puedes ir sanando las heridas, y yo considero que es la más importante, es la práctica del perdón, tan difícil de entender hoy en día, ¿no? A veces este tema de la culpa está muy relacionado, nos gana, y en cualquier herida que presentemos, la culpa es una de las principales formas de detenernos para poder sanar la herida. Entonces yo te recomiendo, para empezar a sanarla, primero empieza a reconocer cuál es la herida que estás presentando. Como te decía, mira, por ejemplo, te voy a hablar ahorita de la herida del abandono un poquito más, para que veas si tú presentas esta herida. Pon mucha atención a esto. La herida del abandono tiene que ver con la sensación de que nos dejan o nos dejaron solos en los momentos más críticos de nuestra frágil existencia cuando éramos pequeños. Los cuidados que nos daban de niños, la alimentación, el cobijarnos del frío cuando, ¿no? en la noche, cambiarnos si estamos sucios, abrazarnos, cargarnos, consolarnos si lloramos, etcétera. Entonces esta herida se va incrustando cada vez más en
nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y es por eso, como te decía, que después las personas ¿cómo te puedo decir? Se quedan como enganchadas con otra persona que les dé, entre comillas, o que les cubra sus necesidades básicas emocionales. Aunque en muchos de los casos te voy a decir que estas personas pues también son maltratadas porque presentan muy baja autoestima. Es también una de las características de las heridas. Hay muy baja autoestima, por lo tanto pues es en este caso de la herida del abandono muy fácil que también se lleguen a aprovechar de este tipo de comportamientos. Nace en en los primeros años de vida, y te decía yo que características, te digo cómo pasa con el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo de una persona con abandono? Para empezar, regularmente es pequeño, delgado, porque se siente desprotegido, entonces pues busca tener, pues sí, buscar que lo cuiden, que lo protejan, que lo vean, que lo mimen, etcétera. Porque en relación a esto que nos comenta, si esta herida de abandono no surge en la infancia, sino, bueno, en una edad más avanzada, porque también puede suceder, o sea, la persona puede sentirse abandonada por su pareja, por sus hijos, ya aquí no afectaría tanto fenotípicos, ¿no? Pero igualmente se puede percibir de alguna forma en algunos rasgos o cambios en ese sentido. Efectivamente, sí, como no. Justamente porque la herida, como bien lo platicamos al inicio, nace en la niñez. O sea, he oído y he escuchado algunos otros especialistas que nos han hablado de las heridas, por ejemplo, en el abandono cuando nos deja la pareja, etcétera. Sin embargo, lo que pasa de adulto, lo acabamos de mencionar hace un momento, es un reflejo de lo que aprendiste y viviste en tu niñez. Entonces, si de adulto sigues presentando estas situaciones de rechazo con más personas, pues significa que esa herida está profunda y que pues obviamente necesitas tomarle atención y empezar a transformarla, porque por ejemplo en este caso de las personas con abandono son huidizas y o sea, todo el tiempo están huyendo de todo e incluso no les gusta mucho tampoco comprometerse justo por eso. Tienen mucho miedo a la soledad y prefieren que los demás lleguen a decidir por sí mismos antes de poder ellos tener un riesgo de perder la compañía de la otra persona. Por tanto, entonces estas personas suelen como quedarse solas para protegerse, autoprotegerse y colocarse esa coraza para no volver a sufrir una situación de abandono, ¿no? Creo que es un factor común. Exactamente. Por otro lado, o sea, podemos decir entonces que estas heridas sin duda influyen en esa manera de interpretar la realidad, de percibir las situaciones y en relación a la humillación. Porque también, bueno, yo que trabajo en el área educativa, sobre todo pues con niños pequeños o he estado en esos ambientes educativos, no solamente suelen ser los padres, sino también es una alta responsabilidad de aquel que atiende a esos niños en edades tempranas. Una palabra puede marcar muchísimo y sin duda alguna, aún sin decir una palabra, nuestro gesto, nuestra mirada. ¿Qué nos dices en relación a esto? Porque a veces nuestros tratos hostiles que humillan y que ridiculizan incluso delante de los demás, hasta un trabajo, que el niño presente. ¿Cómo podemos manejar o qué nos dice de esta herida emocional de la humillación? De hecho, quiero decirte que todas las heridas se identifican por lo que han llamado los especialistas máscaras. Máscaras. Entonces, por ejemplo, en el caso de la herida del abandono, la máscara de la humillación, me decías, es la del masoquista. Es la persona que, aparte de subir constantemente de peso, es grande regularmente, llega a tener cierto placer por el maltrato que le dan, justo por eso, porque como dijiste, se acostumbra a ello, lo ve como normal y de adulto pues vive con esa
con ese comportamiento de masoquista. Te voy a hablar de todas estas máscaras, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender lo que me estás en este momento preguntando un poquito más. En la herida del rechazo, te menciono también la máscara del huidizo, te decía hace un momento, que constantemente salen corriendo de las situaciones con tal de no ser abandonados y ser rechazados. En el caso del abandono, la máscara es la del dependiente, te mencionaba que es relacionado mucho con el codependiente. En el de la humillación te decía que es el masoquista, que es el que se deja lastimar, ¿no? Y hasta siente placer por este tipo de cosas. Está también la herida de la traición. Esta es la máscara del controlador. Es la persona que busca de cualquier manera controlar las cosas y las situaciones, y si no lo logra se superestresa y se pone muy 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 mal. Son personas que incluso a veces se molestan mucho con lo que pasa. Son personas que grandes, ¿no? También son personas grandes, robustas, porque justamente buscan con eso controlar a las demás personas. En el caso de la herida de la injusticia, está la máscara del rígido. Son personas que buscan mucho la justicia en todo lo que hacen y dicen, o lo que los demás hacen o digan. Incluso muchos de ellos se relacionan mucho con temas religiosos, justo por eso, porque eso los ayuda un poco a poder encontrar algo de justicia, ¿no? En sus pensamientos y en las acciones. La manera de sanar las heridas, Israel, quisiera decirte que como primer paso importante, ya que ahorita ya las mencionamos y dimos algunos detalles de estos, es reconocerla. ¿Cuál es la herida que más me afecta? ¿Cuál es la herida que más me provoca dolor o me provoca dificultad para relacionarme con las personas que están a mi alrededor? Ese es el primer paso, identificarla. El segundo paso es aprender a tener un control sobre ella para después saber canalizarla. Esto que te estoy compartiendo tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional, porque si estamos hablando de heridas emocionales, pues estamos hablando de que también necesitamos poner en práctica aquí nuestra inteligencia emocional para poder empezar a sanarlas, ¿sí? Por eso te decía yo, hablando del perdón, el perdón es reconocer. El perdón no es lacerarte, no es como, lo voy a decir esto con mucho respeto, pero por ejemplo he oído una oración, un rezo mejor dicho, no es una oración, es un rezo que repite constantemente: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Yo quisiera decirte que sí es cierto que somos culpables, pero esa culpa nos debe de servir únicamente para reconocer la falla que tuve o las fallas que tengo y partir de ahí para empezar a transformarlo. Y no usar la culpa como laceración, como forma de autocastigarte, ¿no? De que es que yo fui, es que por mi culpa, porque no, o culpar a los demás. Créeme que no es necesario usarla constantemente la culpa. Sí es necesario tomarla en cuenta, ya te lo dije, para que puedas reconocer cuál es tu falla, ¿sí? Porque después de la culpa yo te recomiendo que aceptes, ¿sí? Acepta la situación, acepta lo que pasó. Reconoce que sí fue doloroso, que sí lo viviste y te dejó muy marcado en tu vida, pero que hoy tienes la oportunidad de empezar a transformarlo, aprendiendo a soltar y dejar atrás y conectarte con tu aquí y tu ahora. Una de las formas de empezar a sanar también nuestras heridas emocionales es tomar muy en cuenta nuestra área personal, espiritual, nuestra área espiritual. Cuando tú atiendes en especial tu área espiritual, es más fácil que tus pensamientos sean más positivos. Y por consiguiente, tu cuerpo estará más fuerte, más sano. Va a ser más difícil que te enfermes si llevas tu atención en tu persona en el orden en el que te lo compartes. Y dentro de esto, por eso te digo que es importante que utilices el perdón, repito e insisto, para reconocer la falla y luego acéptalo y pide ayuda, ¿no? Eso no lo dejes pasar por ningún motivo. Ya te lo dije desde un principio. Es ahorita que los reconoces, ok, sí, bueno, ya entendí que tengo este problema, ya sé más o menos qué puedo hacer, pero tienes que tomar terapia. O sea, no hay otra manera mejor de sanar las heridas emocionales más que
tomar terapia psicológica, Isabel. Excelente, gracias de verdad porque nos permites pues reflexionar. He señalado algunos elementos importantes. Lo primerito sería como identificar, bueno, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que causa en mí esta reacción o mi mala relación o mi pésima relación con los demás. El aceptarla y buscar soltar y sanar. Lo tomé ahorita pues de estas ideas finales que nos menciona. Estamos llegando al final de este espacio de entrevista. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿pueden nuestras heridas emocionales causar un cambio positivo e impulsarnos para esto que llamamos resiliencia? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuando tú reconoces la herida que más te está afectando, la tomas en cuenta. Mira, una de las maneras en que puedes empezar a transformar la energía que te generan tus emociones es observarlas. ¿Qué quiero decir con esto? Practica la meditación. Hace un momento te mencionaba que la parte más importante del ser humano es el área espiritual, y la mejor manera de empezar a atender tu área espiritual es la práctica de la meditación. Por ejemplo, si tú eres creyente, seguramente oras. Bueno, esa es una forma de meditar. Yo te recomiendo que la hagas constantemente, pero en este caso, observando esta herida que presentas más fuertemente, y ve cómo le puedes dar un uso, porque por supuesto que puedes darle un mejor uso a esto. Un ejemplo, me decía alguna vez una persona, es que me da coraje lo que está pasando. Cuando uno piensa en esta palabra, coraje, pues regularmente piensa, ¿no?, en cosas relacionadas con ira, con violencia, con enojo, etcétera. Y sí, obviamente que están relacionadas con esta. Pero, ¿y luego qué sigue después? Entonces me dice la persona que me dio este consejo, bueno, cuando sientas coraje por lo que estás viendo, pues úsalo para hacer mejor las cosas. Hazlo con ese empeño, con ese entusiasmo, y darle un buen uso a esta emoción del coraje. Bueno, en este caso, a tu emoción, a la herida emocional que presentas, obsérvala, analízala, ve cuál es su potencial verdadero y dirígela a cuestiones positivas para ti. O sea, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿qué es el amor? Seguro me vas a decir cuidar al otro, protegerlo, alimentarlo, etcétera, etcétera. Pero vas a estar viendo hacia el otro. Entonces, para empezar a sanarlo, eso que tú sabes que es el amor, empieza a aplicarlo en ti. Hazlo en ti, dátelo a ti. ¿Sí? Ese es el primer paso, para que puedas redirigir esa energía del dolor que te genera la emoción en cosas más benéficas, primero para ti, y obvio que dé un beneficio también general hacia afuera, es decir, hacia el medio en el que estás viviendo, tu familia, escuela, trabajo, etcétera, etcétera. Estimados amigos que nos escuchan, con estos tips tan valiosos debemos reconocer que la primera tarea es comenzar por nosotros mismos. Eso será pues el elemento o la clave principal para nuestras buenas relaciones con el otro, con el mundo, con todo lo que respiramos, porque depende de lo que sintamos, ¿no? Yo creo que es muy, muy cierto esas palabras tan sabias. En el corazón habla nuestra boca, la forma de expresarnos, de contactar con el otro. Bueno, a veces no hablamos, yo a veces siento que algunas personas no hablan sino ladran, ¿no? Tú dices, bueno, ¿será que ladró? ¿Será que habló? Por la forma en que expresan su ira, su rabia, su incomodidad, su molestia, ¿no? Bueno, suele ser muy común en nuestros ambientes acá en nuestro país, Venezuela, y estoy segura que donde te encuentras, Jorge, en México y en los países donde estamos, por ser seres humanos también tenemos ese tipo de relación. Claro. Entonces, bueno, quiero darte las gracias por este espacio que nos has regalado. Gracias a ti. Por este momento tan valioso. Un abrazo desde la distancia y bueno, como decimos en Motivarte, seguimos creciendo juntos. Seguimos creciendo juntos, Isabel. Muchas gracias a tu público y seguimos adelante, creciendo juntos, como bien dice.